Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Hola, buenas tardes, buen domingo, soy Graciela Fernández Mejide y hoy yo me pregunto por qué cuando nosotros decimos en nuestro país derechos humanos, inmediatamente todo el mundo piensa en los 70 y sus consecuencias. En realidad hoy de eso no vamos a hablar, a menos que salga el tema por algunas circunstancias. Pero sí vamos a hablar del tema de derechos humanos en su sentido más amplio. Como el INDEC está dando cifras en las cuales uno no confía demasiado, hasta el propio ministro de Economía dice no sé cuántos pobres hay, tenemos algunos organismos, instituciones que observan la realidad social. Y el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica, desde 2011 dice que la pobreza creció 6 puntos, es decir, dice que desde 2011, vamos a hablar correcto, la pobreza creció 6 puntos entre los menores de 18 años y hoy afecta al 40,4% de esa población. Que además, el 21,5% de la infancia y adolescencia pertenece a hogares que tienen dificultades económicas para acceder a los alimentos. Y en el interior de este grupo, el 8,4% registra privaciones alimentarias graves. Esto nos pone, a menos que quienes están conmigo modifiquen la cifra, en 950.000 niños, niñas y adolescentes con dificultades alimentarias. Vamos a charlar sobre este tema con Analía Argento, que es periodista, editora de Política del Cronista y autora de La Guardería Montonero y De Vuelta a Casa, historia de hijos y nietos restituidos. De Gala Díaz Langú, coordinadora del Programa de Protección Social del CIPEC, es autora de más de 30 trabajos y documentos políticos sobre el tema. Trabajó como consultora internacional para diversas agencias de Naciones Unidas y para organizaciones internacionales de la región latinoamericana. Y Marcos Novaro, que estudió Sociología y Filosofía, en la actualidad dirige el programa de Historia Política del Instituto Gino Germani y la Red de Archivos Orales de Argentina Contemporánea, es titular de CIPOL. Es muy cómico ese nombre, no puedo dejar de pensar en el agente. La película de Cipoll, se está volviendo Cipoll. Exactamente, la Agente 86 y compañía. Bueno, y he escrito de historia argentina en el fin de siglo e historia argentina contemporánea y liderazgos y representación en las democracias contemporáneas. Es decir, personas que han trabajado mucho en este tema. Con ellos me va a gustar que charlemos y discutamos sobre la realidad social. Se acaba un gobierno en poco tiempo. ¿Qué nos deja en la sociedad? Empiece el que quiere. Chicas, silencio. Marcos, dale. Bueno, empiezo yo. Las dale. Señoritas ¿Te han cedido? Deberían empezar, pero bueno. No, yo creo que el tema, digamos, de los derechos en esta década larga, digamos, de gobiernos kirchneristas ha estado en el centro de la agenda, ¿no? El kirchnerismo siempre se presentó como un proyecto de ampliación de derechos. Uh-huh. Y más allá de la cuestión de derechos humanos de los 70, como vos decías, hay otros temas, digamos, que estuvieron en la agenda, y algunos de ellos los gobiernos los promovieron
en forma bastante sistemática, ¿no? O sea, la ampliación de derechos ha avanzado en forma despareja, pero hay que reconocer que en algunas áreas los gobiernos nacionales tuvieron vocación para ampliar derechos. Cuestiones de género, cuestiones de salud reproductiva, el matrimonio igualitario. Hay una cantidad de temas que hay que reconocer que no solamente estuvieron en la agenda, sino que se tradujeron en leyes. Se tradujeron en hechos, en cambios de la forma de vida. Argentina hoy es reconocido como uno de los países donde hay más preocupación por temas de discriminación de género, de inclusión de opciones sexuales, de una cantidad de cosas que la verdad que son novedades importantes, digamos, ¿no? Ahora es interesante ver cómo avanzó en forma muy despareja la agenda en otras áreas, digamos, ¿no? Yo creo que en las áreas de limitación del arbitrio del Estado sobre los ciudadanos, claramente la agenda, yo creo que no solamente fue positiva, sino que fue negativa, digamos, ¿no? O sea, transparencia, libertad de expresión, control de la gestión de gobierno. Todos esos temas creo que hemos ido para atrás. No es casual que entonces en esas cuestiones la crítica al kirchnerismo sea muy extendida, ¿no? Y después están los temas sociales, que yo creo que están como en el medio, digamos, ¿no? No son ni hay un balance positivo muy claro, ni tampoco hay un balance negativo muy claro. Creo que en los temas sociales el kirchnerismo hizo esfuerzos, pero creo que hizo malos esfuerzos, digamos, ¿no? O sea, aplicó mal ineficientes, decís vos. Ineficientes y además con una concepción que creo que no fue correcta en muchos aspectos, porque claramente privilegió el control político y la administración desde el Estado de beneficios que una inclusión más sustentable y sana, por decir así, ¿no? Sana y razonable, digamos. Es lo que pasa en el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? O sea, es cierto que aumentó la cantidad de gente que tiene sus hijos en la primaria, incluso aumentó el número de estudiantes que llegan a la secundaria, pero si cayó la calidad, también cayó la igualdad en los servicios de educación que la gente accede, y por lo tanto lo que tenemos es una inclusión mentirosa, digamos, ¿no? La gente pasa más tiempo, sobre todo los hijos de familias pobres, pasan más tiempo en el sistema educativo, pero la calidad de los servicios que reciben es mucho peor que la que reciben los sectores medios o altos. Y entonces es una inclusión mentirosa. Y esto pasa también en el empleo, porque por algo en los últimos 4 o 5 años lo único que crece es el empleo público. Y eso no es solamente, digamos, un efecto de mala situación económica, sino es el resultado de una política de privilegiar el empleo público sobre el empleo privado productivo. Claro. Chicas. La presidenta de la Nación, Analía, yo soy Analía. Yo digo para la gente que vaya reconociendo la voz. Que nos vayan conociendo las voces. La presidenta de la Nación suele hacer el raconto de la herencia, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, el saldo es favorable, porque si uno compara con los índices de desempleo que teníamos antes del kirchnerismo, la situación social, económica y demás, obviamente el saldo es favorable. Lo que ocurrió, creo, es que hasta determinado momento se fue creciendo y en determinado momento nos estancamos, y en esa situación estamos desde hace algunos años. A mí me parece que hay 2 grandes desafíos para lo que viene, porque descuento, en base a la promesa de los candidatos y además por el contexto social en el que estamos, que todos estos derechos a los que hacía referencia Marcos se van a mantener, ¿no? De hecho, la asignación universal por hijos es algo que... ¿Vos decís se va a mantener además la demanda? No, y digo que además no se puede ir, en algunos derechos no se puede ir para atrás. No, por eso digo, claro. la demanda va a estar, la necesidad va a estar, por lo tanto van a tener que atenderlo. Lo que creo es que una vez conseguido todo eso, todos somos exigentes si queremos más. Y cuando arrancaba el programa, escuchaba el por qué, y pensaba todo el tiempo esto, ¿no? ¿Por qué la pobreza? Creo que hay algunos desafíos como la educación, la pobreza y la seguridad, pero no tanto la seguridad vinculada a que nos roben todos los días. A mí lo que más me preocupa es la cuestión del narcotráfico. Y no solo en la provincia de Buenos Aires.
sino, digo, yo soy nacida en una provincia, en Río Negro. Cuando yo era chica, si un compañero tuyo se drogaba, era la rareza. Y hoy el que no se droga es algo extraño. Y esto alcanza todos los niveles sociales, ¿no? No solamente está vinculado a la pobreza, porque, digo, se pueden notar casos en chicos que no van a la escuela, en los que están escolarizados y en los que van a escuelas privadas de mayor nivel adquisitivo, ¿no? Entonces, me parece que después de todo lo que se consiguió y después de este parate, hay un gran desafío que tienen por delante quien sea que sea el próximo presidente de la nación, y un desafío muy profundo. ¿Gala? Bueno, yo coincido con gran parte de lo que se dijo, con lo que hablábamos al principio. Creo que es importante diferenciar entre lo que es la agenda de derechos y la preponderancia que ha tenido la agenda de derechos en el discurso político, de cómo eso ha permeado tanto el diseño de políticas y la ejecución de las políticas. Creo que ahí hay una brecha grande en términos de, por ejemplo, lo mencionabas, derechos de salud sexual y reproductiva. Han habido leyes, pero la implementación todavía dista mucho de ser una realidad de esas leyes, ¿no? Y eso se ve muy fuertemente, creo, en particularmente los derechos sociales, digamos. La asignación universal por hijo, por ejemplo, tiene un gran enfoque de derechos, busca igualar los derechos de los hijos de los trabajadores informales y desocupados con aquellos del mercado laboral formal, que reciben las asignaciones familiares contributivas. Pero al excluir, por ejemplo, al grupo de los monotributistas y los autónomos, o con la exención de ganancias para quienes pagan ese impuesto, se generan desigualdades, digamos, que en la implementación no se ven. Esto se ve especialmente en algunos grupos vulnerables, que creo que el primero es el que decías, Graciela, en la introducción, que son los niños. O sea, estamos concentrando hoy como país la pobreza en los niños, y peor aún en los niños en su primera infancia, que eso no solamente está vulnerando sus derechos hoy, que es gravísimo, sino que tamén tiene impactos enormes en el largo plazo, claro. Son las familias con los niños más pequeños quienes sufren más la vulneración de sus derechos en términos de indigencia, en términos de acceso al mercado laboral, en términos de desarrollo de sus potencialidades hoy y para mañana, digamos. Eso se ve también en los jóvenes, todo el tema de los nini, que está muy aparentado con el primer tema. Los nini son en su gran mayoría, un 72% hoy, nini, mujeres. Acordémonos, no trabajan, ni trabajan, ni estudian. Ni estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo, o sea, están inactivos. Ya, claro. Ya bajan los brazos. O, hay que leerlo a Jorge Osona, o trabajan vendiendo esas drogas de las que vos hablabas, Analía, ¿no? Sí. Cuando uno mira, por ejemplo, el tema de los nini, uno observa que el 72% hoy en Argentina son mujeres y son las madres de estos chiquitos que están en pobreza. Entonces, se ve hay un grupo muy vulnerado que es muy claramente identificable en niveles etarios y también en niveles geográficos, como decías. O sea, hay muchas realidades en el interior de nuestro país y la realidad que hoy vivimos en la ciudad de Buenos Aires o incluso en la provincia de Buenos Aires es muy distinta a la que se vive en el NOA y en el NEA. Y todo esto se ve muy claramente cuando miramos las estadísticas no solamente de pobreza, sino de desigualdad. Cuando uno mira, por ejemplo, el radio entre los ingresos del decil más alto, el 10% más rico de la sociedad, y el más bajo, todavía, a pesar de la recuperación de los últimos años en indicadores, todavía no alcanzamos el nivel de 1986 en términos de desigualdad. Seguimos enseguida. Psicodélica stars de la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Circo Beat, Circo Beat. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beat. Circo Beat, Circo Beat. Rayos y culebras en el Circo Beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria.
llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo un circo Bueno, acá estamos hablando de la situación hoy en la sociedad, es decir, de lo que dimos en llamar los derechos de la gente en su sentido más amplio, el derecho económico y social. Y esto lo estamos discutiendo con Marcos Novaro, con Analía Argento y con Gala Díaz Langú. Y la verdad que toda la introducción fue bien interesante. Y yo, los otros días estaba acá Jorge Rulli, un histórico de la FAP, que vive... en realidad, él decía, yo vivía en el campo. Está viviendo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Dice, ya estoy viviendo en el cuarto cordón. Y el cuarto cordón está lleno de violencia. ¿Por qué? Porque uno tradicionalmente decía, hay 3 cordones de la General Paz hacia el interior, con distintos niveles económicos. El primero muy cercano a la capital, que vota igual, que vive en líneas generales bastante parecido. El segundo más complicado, el tercero mucho más pobre, con más necesidades insatisfechas, y hoy el cuarto ni pensarlo. Es decir, ha crecido hasta geográficamente esto que estamos describiendo. Y también me gustaría, en el momento que ustedes quieran, que hablemos de esta cómo retoma el gobierno saliente el tema del fondo del conurbano bonaerense, que está ligado a esto. Vamos a charlar sobre todo esto. Marcos, ¿querés arrancar? Bueno, sobre este tema del fondo del conurbano, creo que hay, digamos, una experiencia que probablemente sea bueno revisar para no repetir, ¿no? Porque el fondo del conurbano fue, en alguna medida, una medida oportuna, al comienzo del menemismo, cuando había que reparar la pérdida de puntos de coparticipación que había sufrido la provincia de Buenos Aires. La exigió Duhalde, ¿te acordás? Sí, Duhalde la exigió, pero digamos, había un acuerdo, digamos, bastante amplio en que la provincia de Buenos Aires estaba siendo perjudicada y un fondo de reparación podía además, digamos, justamente contener o reparar un proceso de concentración de la pobreza en el conurbano bonaerense que parecía no tener freno, digamos, ¿no? Pasados los años uno diría, bueno, ese fondo sirvió más bien para reproducir una situación que para remediarla. Como vos decías, el cordón bonaerense más bien ha seguido expandiéndose y los problemas de pobreza son los mismos, y en algunos aspectos hay problemas más graves, como la violencia, digamos, las áreas donde el Estado, la ley no se cumple, digamos, ¿no? Ahora, uno podría decir, bueno, el regreso del fondo del conurbano es una idea para descentralizar más el gasto que en estos años ha estado muy concentrado, y si no atendió esos problemas, bueno, tal vez la descentralización puede servir a que sea más eficiente, o es simplemente una parte de una batalla política en la cual, después de disfrutar de una gran dosis de concentración del poder, el kirchnerismo, como no va a seguir en el gobierno nacional, ahora sí es federalista, parlamentarista y descentralizador, digamos, ¿no? Digamos, yo creo que la verdad que obviamente que las motivaciones del gobierno nacional actual son muy claras. Lo que uno podría decir es, bueno, tal vez la oposición podría tomar este tema para hacer una discusión sobre qué es lo que hay que hacer en el conurbano, porque evidentemente el primer fondo del conurbano no sirvió demasiado, digamos, ¿no? O sea que simplemente actuó como una curita para tapar la herida, pero la gangrena siguió creciendo. Entonces hay que ver qué tipo de solución estructural se le ofrece, y eso me parece que tiene más que ver con cómo se administra en general los recursos de la provincia de Buenos Aires, no solamente, digamos, lo que podría aportar un fondo extra, sino cómo se están administrando ya los recursos que la provincia tiene, porque la verdad es que durante estos años la provincia tuvo bastantes recursos, concentrados, digamos, a Scioli cada tanto lo ahorcaban digamos, para satisfacer la vendetta, digamos, de Cristina, porque
porque era más popular que ella y cosas por el estilo, pero la verdad, independientemente de eso, Scioli tuvo muchos recursos, pero digamos, no sirvió demasiado, ¿no? O sea que tal vez lo que hay que hacer es ver cómo se está administrando en general la provincia, que es realmente uno de los problemas más graves, porque es una provincia crítica en términos políticos, es un en país económicos, es un país en sí mismo, y es por donde seguramente va a empezar un debate sobre cómo aprendemos del ciclo que termina y hacemos las cosas un poco mejor, digamos, ¿no? ¿Ustedes creen que ese debate es posible? ¿Qué opinás vos, Gala? Yo creo que es un debate que ojalá sea posible, digamos, creo que es muy necesario. Políticamente es muy difícil, y no solamente al interior de la provincia o en la provincia en sí misma, sino a nivel federal con toda la ley de coparticipación y lo que ello implica. Olvídense de que se modifique en el corto plazo. Por eso, Así que pensemos en otras cosas. Las otras cosas que pueden ser, ser una mayor desde inversión. Desde el 83 para adelante no se modificó. Es que es un candado político, es un tema realmente, político, sí. la ley de coparticipación. Las alternativas son una mayor inversión por ahí más dirigida del gobierno nacional a los territorios que más lo necesitan. La provincia de Buenos Aires es la que salió peor en términos de transferencias per cápita en el marco de la ley de coparticipación. El gobierno nacional en esta última época ha hecho transferencias para remediar eso. El tema es que lo ha hecho de una forma también muy sesgada, muy política y con los ojos vendados. O sea, la falta de estadísticas hoy repercute también en no poder focalizar de una forma progresista el gasto social. Bueno, ahí la pregunta sería, ¿se quiere? Porque uno, no es que a alguien le obligó a vendarse los ojos, uno se vendó los ojos porque quiso, me parece a mí. Por supuesto, y eso se ve en suprimir sí. Empecemos por el INDEC, que bueno, era un organismo confiable y hoy por hoy, así estuviera haciendo bien las cosas en este momento, nadie le cree, pero bueno, como lo del lobo, ¿no? ¿Qué decís vos, Analía? No, estoy pensando en muchas de las palabras que estamos diciendo, ¿no? Marcos hablaba de fondo extra, de reparación. Gala hablaba antes, en el bloque anterior, sobre la asignación universal por hijos, que ayuda en algún sentido, pero también genera desigualdades. Y pensaba que son todas formas de compensar o reparar, y me parece algo que creo que no va a ocurrir en el próximo tiempo político, porque no lo veo en ninguno de los candidatos, que habría que discutir un proceso de transformación un poco más grande, más allá de mejor administración. ¿Por ejemplo? Cuando venía para acá releía el discurso del Papa Francisco en Santa Cruz, en Bolivia, el 9 de julio, y él hablaba del sistema internacional, ¿no? De una matriz global que hace que, en todos los países hay pobreza. La semana pasada, Marcelo Slotoviazda, con quien trabajo, escribe columnas en El Cronista Comercial, estuvo en Washington y escribió una excelente crónica sobre un debate que hubo en el marco de una convención donde estaban los representantes del sistema financiero, del Banco Mundial y de todo el continente y de los distintos países, y lo que se discutían eran las políticas de ajuste, ¿no? Los dirigentes, se discutía, cómo administra la política en Latinoamérica, y la contraparte era, si hacemos más ajuste podemos acrecentar la pobreza. Ahora, discutir el sistema financiero internacional, lo veían como un problema. Por un lado estaban los que pedían mayor ajuste, por ejemplo, el próximo gobierno que venga en la Argentina y en otros países como en Brasil y demás, y por el otro lado los países periféricos que discutían, eso no se puede hacer, hay que ser racional, ¿no? Entonces, convivimos en un país donde hay chicos que se mueren de hambre, donde hay pobres, en este país y en muchos países, y al mismo tiempo hay concentración de capitales obscenos para mí, ¿no? Yo cuando veo... Ayer te cuento una pequeñísima anécdota. Yo entraba en un lugar donde hay reuniones y había un muchacho a quien yo no conozco, joven, que estaba fumando afuera porque, adentro no se podía fumar. Entonces se acerca y me dice: Graciela, vos tenés lugar en el kirchnerismo, te estamos esperando.
Y yo no lo conocía, y digo, ¿qué haces? ¿Salís vos? ¿Entro yo? ¿Cómo viene la mano? Porque parecía como que era... No, dice, ¿por qué no estás? Y digo, mira, hay una cuestión, podríamos discutir un montón, pero hay una cuestión que a mí me cae muy mal. El enriquecimiento obsceno. Yo no puedo creer, ni voy a decir que toda la pobreza tenga que ver exclusivamente con el enriquecimiento obsceno de los funcionarios, pero sí tiene que ver con la ética. Puede ser que sea el enriquecimiento obsceno de los financistas, y es verdad, y de ciertos empresarios y demás, pero un funcionario que se debe a la opinión pública, ahí tiene que ver con la ética. La ética personal. Sí, sí. Y eso es trasladable, me parece, a todos, ¿no? Porque ayer veía en un negocio, en un shopping muy bonito, donde vendían pasas de uva con chocolate, 600% recargado de lo que es el precio por mayor, 600%. Digo, además de pagar el alquiler, de pagar los impuestos y todo lo demás, la ganancia es abrumadora. Y eso es lo que a mí me preocupa. Digo, tiene que haber un Estado que controle eso, tiene que haber un sistema que cambie, donde la acumulación de unos no perjudique a los demás. Y ahí tenemos que estar todos comprometidos, desde de arriba hacia abajo, obviamente, con el ejemplo y con las políticas de administración, y también todos nosotros. El Papa también le hablaba a los más humildes, a los más pobres, y decía que el cambio tenía que venir un poco desde abajo, con las cooperativas, con distintos sistemas. Yo creo que no alcanza, porque eso también es trasladarle la solución al último eslabón de la cadena. Y ahí es donde me parece también que tiene que haber, además de un cambio fuerte en la matriz económica, que no veo que ninguno de los candidatos lo vaya a proponer, ni siquiera Daniel Scioli, que no va a hacer transformaciones, sino que lo que él propone es de acá seguir adelante a un cambio de estilo, desarrollo y demás, y los demás candidatos tampoco pueden proponer transformaciones éticas, transformaciones en organismos de control, pero no transformaciones económicas. Y ahí es donde me parece también que hay que apostar muy fuerte a la educación. Seguimos enseguida.